Primero dejemos algo bien en claro, los cuerpos sanos vienen en todas las formas y tamaños, y si bien la pérdida de peso corporal no es una bala de plata para la salud, y no todo el mundo busca adelgazar, puede ser algo muy común entre la gente que busca sentirse más saludable. Junto con la actividad física regular, la nutrición va a afectar los resultados de nuestra salud, y si perder peso es tu objetivo, quédate hasta el final del video porque aquí hoy vamos a ver 18 alimentos que pueden ayudarte en una pérdida de peso de forma saludable. Toma nota, empezamos en la cuenta regresiva con el número 18, los huevos. Antiguamente temidos por ser altos en colesterol, los huevos están definitivamente de regreso en la mesa. Estos temores tenían sus raíces en conceptos que hoy la ciencia saben que eran erróneos, ya que pasaban por alto que nuestro cuerpo regula naturalmente sus niveles de colesterol. De esta forma, nuestro organismo lo obtiene según sus necesidades puntuales de nuestra dieta o de las reservas de nuestro hígado para así mantener un equilibrio. Si bien las personas con niveles basales elevados de colesterol LDL, que es el llamado colesterol malo, deben cuidar un poco más la cantidad de colesterol que consumen en su dieta, las investigaciones científicas han demostrado que comer entre 7 y 12 huevos a la semana es seguro para la mayoría de las personas. Aprovecho esto para decirte una vez más que aquí debajo en la descripción del video, como en todos los videos del canal, cada vez que hablamos de alguna investigación científica, te dejo los enlaces a esas investigaciones, a esas fuentes, para que puedas consultar un poco más de dónde viene esta información. Dicho esto, también hay que decir que los huevos son un excelente alimento para las personas que buscan controlar su peso corporal. Curiosamente, muchos de sus nutrientes, como la colina o la vitamina D, se encuentran en la yema, en la parte amarilla. No obstante, la clara, la parte blanca, nos aporta entre 4 y 6 gramos de proteína por cada huevo, y debido a este relativamente alto contenido de proteínas más las grasas de la yema, nos ayudan a tener más saciedad, a sentirnos llenos por más tiempo, con lo cual empezar el día con un desayuno que contenga huevos es una muy buena opción para quienes quieren bajar de peso, ya que esta saciedad nos hará comer menos a lo largo de la jornada. Pasamos ahora al siguiente alimento que nos ayuda a perder peso corporal: los vegetales de hoja verde, como la col rizada, las acelgas o las espinacas, que tienen varias propiedades que las hacen perfectas para alcanzar o mantener un peso saludable, principalmente por su alto contenido de fibra y porque contienen nutrientes que nos ayudan a mantenernos saciados e hidratados. Además, estas verduras de hoja contienen tilacoides, que son compuestos vegetales que diversos estudios han relacionado con una mayor saciedad y un mejor control del apetito. Pasamos al siguiente alimento: los pescados grasos, como las sardinas, los arenques, truchas o salmón, que son increíblemente nutritivos y saciantes. Esto se debe principalmente a que tienen un gran aporte de proteínas, grasas saludables y una muy interesante cantidad de nutrientes. Además, estos pescados están literalmente cargados de omega 3, que pueden ayudarnos a reducir la inflamación corporal. Un punto que está demostrado juega un papel muy importante en la obesidad y en enfermedades metabólicas. Además, los pescados y los mariscos en general también aportan yodo, un nutriente necesario en la función tiroidea, la cual es muy importante para mantener funcionando correctamente a nuestro metabolismo. Pasamos ahora a otro grupo de alimentos, las verduras, pero en este caso las crucíferas, como el brócoli, el coliflor, la col o repollo y las coles de Bruselas. Al igual que otros vegetales, también tienen una muy buena cantidad de fibras y nos ayudan a mantenernos saciados durante el resto del día. Pero además, estas verduras contienen una cantidad decente de proteínas. Y con esto de decentes me refiero a que no tienen la cantidad de proteínas que pueden tener alimentos de origen animal o las legumbres. No obstante, aportan más proteínas que otras verduras, y esta combinación de proteína, fibra y baja densidad calórica hace que las verduras crucíferas también sean un alimento ideal para incluir en la dieta regular de una persona que busca bajar de peso corporal. Seguimos la cuenta regresiva. En el 14 encontramos a la pechuga de pollo y otras carnes magras. Es obvio que la carne sigue siendo un grupo de alimentos controvertido para muchas personas, pero más allá de cuestiones de sustentabilidad o de ética, la pechuga de pollo sin piel y la carne roja magra contiene hierro, proteínas y menos grasas saturadas que otros cortes. En el número 13 ubicamos a las papas o patatas y otros tubérculos,
que últimamente parecen haber caído en desgracia, principalmente debido al auge de las dietas bajas en carbohidratos. No obstante, hay que decir que son alimentos muy buenos para incluir en la dieta regular de una persona que busca bajar de peso corporal. Las papas son particularmente ricas en potasio, un nutriente que la mayoría de las personas no obtiene suficientemente. Y cuando son cocinadas, hervidas, tienen un poder de saciedad realmente muy alto. Otro punto muy interesante es que cuando las cocinas de esta forma y luego las dejas enfriar, se forma en ellas una sustancia llamada almidón resistente, que es muy similar a la fibra y que se ha demostrado que tiene varios beneficios para nuestra salud, incluyendo la pérdida de peso corporal. En el número 12 ubicamos a otro pescado, en este caso el atún, que a diferencia de los que vimos anteriormente, es un pescado magro, con muy poca grasa, pero también rico en proteínas, lo que, como sabemos, nos mantiene saciados por más tiempo. Principalmente dependiendo del lugar del mundo en donde estés, lo más probable es que a la hora de consumir atún lo hagas enlatado. En este caso, ten presente que lo recomendable es consumir las versiones que vienen en agua, evitando las que vienen en aceite, ya que en estos casos aportan muchas calorías. Seguimos con el siguiente alimento, los frijoles y las legumbres, entre ellos las lentejas, frijoles negros, rojos, blancos y garbanzos. Estos alimentos tienden a ser ricos en proteínas y fibra, que son dos nutrientes que promueven nuestra saciedad. Y también, como en el caso de las papas, cuando las hervís y luego las dejas enfriar, se forma en la mayoría de ellos un almidón resistente que actúa de una forma similar a la fibra. También hay que decir que las legumbres y frijoles tienen cierta mala fama debido a que producen gases, y esto se debe principalmente a la elevada cantidad de fibra que aportan, pero un truco para evitar este problema es agregar 2 o 3 hojas de laurel al agua cuando las vas a hervir. Esto no solamente va a darle un poco de sabor, sino que también va a ayudar a que nuestro cuerpo las pueda digerir mejor. En el punto número 10 del conteo encontramos a las sopas, que pueden ser una deliciosa forma de aumentar la ingesta de verduras y granos integrales que de otro modo, seamos sinceros, no consumiríamos en forma suficiente. Pero aclaremos aquí que estamos hablando de las sopas livianas, hechas en casa con elementos naturales. No hablamos de las sopas cremas, las industrializadas, las que vienen para preparar en sobre o las hechas con carnes procesadas. De esas más bien alejate, porque te van a traer más problemas que satisfacciones. Antes de seguir, si este video te está gustando, por favor déjale ahora tu me gusta. Solo es un clic y a mí me ayuda mucho. Y si aún no te suscribiste a este canal, hacelo ahora para de esa forma no perderte ninguno de los próximos videos. Otro alimento que incorporándolo regularmente a tu nutrición te va a ayudar en la pérdida de peso corporal es el resquesón, también llamado en algunos lugares como en Argentina ricota. En general los productos lácteos son ricos en proteína, pero puntualmente el resquesón es prácticamente todo proteína, con lo que consumirlo en tu día a día te va a ayudar a desarrollar y mantener masa muscular, y al mismo tiempo te va a ayudar a mantener la saciedad durante el resto de la jornada, con lo que, como sabemos, vas a comer menos, te vas a controlar más de esos antojos. En el número 8 encontramos a una fruta, pero es una fruta bastante particular, es el aguacate o palta, como la llaman en diferentes países. ¿Y por qué esta fruta es tan particular? Simplemente porque la mayoría de las frutas tienen un alto contenido de carbohidratos, en cambio el aguacate tiene un alto contenido en grasas saludables y son particularmente ricos en ácido oleico monoinsaturado, un tipo de grasas saludables que se encuentran, por ejemplo, en el aceite de oliva. Y a pesar de ser mayoritariamente grasos, los aguacates también contienen una buena cantidad de fibra y de agua, con lo cual nos ayudan a mantener nuestra saciedad. Pero eso no es todo, hay algo más que hace que el aguacate sea muy interesante para incluir en nuestra nutrición del día a día. Y es que son un complemento perfecto para las ensaladas a base de vegetales, ya que hay estudios que muestran que su contenido de grasa puede aumentar la cantidad de antioxidantes que nuestro cuerpo absorbe de los otros vegetales. Y lo mismo ocurre con vitaminas liposolubles como la A, la D, la E y la K, por lo que combinarlos con otros vegetales es una decisión muy inteligente. Y como si fuese poco, también son ricos en potasio. Eso sí, consumirlos con moderación como parte de tus comidas, porque también son ricos en aporte calórico. Algo muy similar ocurre con el siguiente alimento, que son las nueces, que nos ayudan a perder peso corporal, pero que tenemos que saber moderarnos con ellas. Son alimentos ricos en grasas, que también aportan proteínas, fibra y otros compuestos vegetales que benefician la salud de nuestro cuerpo, principalmente
nuestra salud cardíaca. Hay estudios que demuestran que comer nueces puede mejorar nuestra salud metabólica e incluso promover la pérdida de peso corporal. En cuanto a las cantidades, por supuesto que esto va a depender de cada persona, de sus requerimientos, pero como medida general, ten en cuenta un puñado por día, no más que eso. En el número 6 del conteo están los cereales integrales. Hay estudios recientes que muestran que una dieta rica en granos integrales puede ayudarnos a mantener una pérdida de peso saludable. Esto se debe a que están cargados de fibra y contienen una cantidad decente de proteínas. Algunos ejemplos de cereales integrales que podés incluir en tu día a día son la avena, el arroz integral o la quinoa, que si bien técnicamente no es un cereal sino un grano, se comporta en muchos aspectos a nivel nutricional como un cereal. En el número 5 del conteo encontramos a los chiles o pimientos picantes, que contienen una sustancia llamada capsaicina que les da justamente ese carácter de picantes. Y hay diferentes estudios que muestran que esta capsaicina puede ser responsable de mejorar la rapidez con la que nuestro cuerpo metaboliza las grasas y también aumenta nuestra sensación de saciedad. En el número 4 del conteo ubicamos a las frutas. A pesar de que últimamente se las suele demonizar por su contenido de azúcar, este azúcar es muy diferente al azúcar refinado, al azúcar agregado, que es el que debemos evitar. Este azúcar natural que contienen las frutas se comporta de una forma totalmente diferente, ya que viene con otros nutrientes como por ejemplo fibra, vitaminas y minerales. Además, en líneas generales tienen una baja densidad energética, una baja carga calórica, y por su contenido de fibra, el azúcar presente en las frutas enteras se libera de una forma muy gradual en nuestro torrente sanguíneo, por lo cual consumidas de forma moderada no significan ningún problema. Para la mayoría de los especialistas, las frutas tienen propiedades que las hacen excelentes para ayudarnos a lograr o mantener un peso saludable. Y puntualmente de una de ellas vamos a hablar en el punto número 3, que son los pomelos o toronjas, como se llaman en algunos países, que es una fruta alta en fibra y nutrientes y que puede promover la sensación de saciedad por más tiempo. Además, se ha comprobado que por su bajo contenido de azúcar nos ayuda a mejorar la sensibilidad a la insulina, especialmente cuando es consumida en las primeras horas de la mañana como parte de tu desayuno. También hay estudios que han encontrado que comer media toronja o pomelo aproximadamente media hora antes de las comidas puede ayudarnos a mantenernos más saciados y comer menos calorías en general. Ya casi llegando al final de este conteo, en el número 2 encontramos a las semillas de chía, que tienen un alto contenido en fibra. Casi el 35% de su peso es fibra. Debido a esto, en contacto con líquidos, estas semillas se expanden y se vuelven gelatinosas en nuestro estómago, con lo que nos da mucha saciedad. Pero además de esto, las semillas de chía también tienen un alto contenido de omega 3, con lo que nos pueden ayudar aún más en la pérdida de peso corporal. Y en el número 1 del conteo encontramos al yogur natural entero, con su grasa y sin azúcar, especialmente el yogur griego, que está comprobado científicamente que es particularmente bueno para ayudarnos a controlar el peso corporal, ya que tiene el doble de proteínas que el yogur normal. Además, tanto el yogur griego como los restantes tipos de yogur contienen bacterias probióticas que son buenas para nuestra salud intestinal y con ello mejoran nuestra función digestiva. Y es muy importante tener un intestino sano porque esto nos puede ayudar a protegernos contra la inflamación y contra la resistencia a la leptina, que es uno de los principales impulsores hormonales de la obesidad. Y algo muy importante a la hora de elegir el tipo de yogur que vamos a consumir es que la mayoría de los yogures bajos en grasas o también llamados descremados suelen tener más cantidad de azúcar agregada para compensar su sabor, por lo que muchas veces no son los mejores. Siempre es recomendable revisar las etiquetas de los envases para saber realmente qué es lo que estás comiendo. A veces te puede llevar una buena sorpresa y en muchos casos negativa. En conclusión, como habrás visto, hay muchísimos alimentos que son deliciosos, fáciles de incorporar a nuestra nutrición, muy nutritivos y que apoyan nuestros objetivos de alcanzar o mantener un peso saludable. Solamente es cuestión de tenerlos un poco más en cuenta, de organizarnos y de incluirlos a tus comidas regulares de tu día a día, semana a semana. Y finalmente, si llegaste hasta acá, déjame agradecerte, ya que este video se hizo un poco más largo que los habituales de este canal, así que para saber que llegaste hasta acá, por favor déjame un comentario aquí debajo que contenga la palabra alimentos, así voy a saber que llegaste hasta este punto del video y que de alguna forma te fue útil.
También me ayudas mucho compartiéndolo con personas de tus redes sociales o de tus contactos de WhatsApp a las que les interesen estos temas y por supuesto dejándole tu me gusta a este video y suscribiéndote si aún no lo hiciste. Por último, recordá que tanto este video como todos los de este canal tienen un fin meramente informativo, educativo, que no reemplazan para nada la consulta con un profesional. Todo lo contrario, desde aquí te alentamos a que lo hagas regularmente para así tener un mayor conocimiento y control de tu cuerpo. Nos vemos en el próximo video del canal. Para el que falta poco, abrazo de finisher para todos.